Libertad de Expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Alegraos con las flores que embriagan, las que están en nuestras manos, que sean puestas ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores abren ya sus corolas. Por allí anda el ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa del Dios. Solo con nuestras flores nos alegramos, solo con nuestros cantos perece nuestra tristeza. Oh señores, con esto nuestro disgusto se disipa. Las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo. Flores placenteras, con esto nuestro disgusto se disipa. Muy buenas tardes, bienvenidos a En Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM. Mi nombre es Daniel Samperio y como siempre tengo el gusto de acompañarlos este sábado en punto de las 5 de la tarde, sábado 6 de junio, acompañado de nuestro queridísimo maestro Porfirio García Trejo. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, bien, muchas gracias, bienvenidos todos. Muchas gracias, maestro. Antes de dar los saludos, ¿qué acabamos de escuchar? Porque luego nos tardamos en decir, sí, y es la verdad. gente seguramente se interesará qué es lo que... Sí, acabamos de oír un poema de Nezahualcóyotl, el Tlatoani de Texcoco, que se llama así, Alegraos, o alegrémonos pues. O alégrense, ¿no? Más bien. Perfecto, maestro. Antes de comenzar, agradecemos, por supuesto, la labor que realizan todas las personas que colaboran en esa radio 97.3 FM, a los colectivos, por supuesto, a nuestros compañeros de Poetas en Construcción y, por supuesto, a nuestra directora Rocío Román. Rocío Román, sí. Y a nuestro compañero Abraham, que todos los sábados nos acompaña en cabina. Maestro, pues como bien menciona, iniciamos con un poema de Nezahualcóyotl, porque el día de ayer se cumplieron 554 años de su muerte. Exacto. Y es tan interesante y por eso lo abordamos, porque a 554 años de su muerte, pues se sigue abordando no solo la parte de la poesía de Nezahualcóyotl, también su papel como tlatoani, como arquitecto, como filósofo, etcétera, etcétera. Lo de hoy evidentemente nos compete en torno a la poesía. Sí. Pero es impresionante cómo al pasar de los siglos sigue siendo un referente. No sé si yo llamarlo tal vez el personaje histórico más brillante de la época prehispánica. Habría que checarlo con algún historiador, antropólogo, pero para mí lo es. No sé. Pues en el terreno en muchos terrenos, como ya dijiste tú, era un personaje brillantísimo. En la literatura, pues es el personaje más destacado que se conserva. Puede ser que en aquella época hubiera otros autores que fueran más famosos o mejores, no sé cómo medirían tal concepto, ¿no? Uh-huh. Pero hoy día, en nuestro momento histórico, el personaje prehispánico, el poeta prehispánico con mayor trascendencia es él. Sí, el que más se ha quedado en nuestra mente, ¿no? De quien se conservan más poemas es él. Totalmente. Sí. Por cierto, Nezahualcóyotl, que lo definen como coyote en ayuno. Sí, ¿no? Coyote en ayuno. Un término bastante filosófico, ¿no? Por el tema del ayuno. Exactamente, sí, porque antes lo traducían como coyote hambriento. Exactamente. Y alguien dijo, no, pero es que no es lo mismo coyote hambriento que coyote que ayuna. Entonces, pues es que el que ayuna tiene hambre. Sí, pero no es lo mismo porque el ayuno tenía denotaciones religiosas. Exactamente. ¿No? Denotaciones filosóficas, entonces no es lo mismo. Como no es lo mismo, pues me acuerdo que ponían ese otro ejemplo, decir Cuauhtémoc. Cuauhtémoc lo traducían como águila que cae.
Y dice, no es eso, es águila que desciende. Porque es diferente caer que descender. Y acá es lo mismo. No es coyote hambriento, es coyote que ayuna. Exacto. Sí, justamente. Y esa connotación o esa definición ha cobrado, bueno, se ha reivindicado al pasar de los años. Hoy en día creo que las personas ya aquí en el municipio de Nezahualcóyotl, seguramente muchos, la gran mayoría sabrán que es coyote que ayuna, ¿no? Justamente reivindicando la parte de nuestra lengua y de sus significados y etcétera, etcétera, ¿no, maestro? Pero, claro que sí. Pero bueno, ¿por qué antes de entrar en materia en torno antes de más bien diseccionar la poesía de Nezahualcóyotl, maestro, y yo empiezo con una pregunta muy general que parecería como de final, pero no, me gustaría entrar con ¿por qué se le considera uno de los más grandes poetas del México prehispánico? ¿Qué características podemos encontrar en su persona, en su oralidad, en su poesía, que lo tenemos en ese papel a Nezahualcóyotl? Realmente los indígenas, bueno, sobre todo los del mundo náhuatl, por aquí en el centro de lo que hoy es nuestro país, no supieron escribir, no tuvieron un sistema. Entonces, lo que se conserva de ellos fue de manera oral. Quienes lo pusieron después por escrito fueron los sacerdotes, los frailes españoles. Y lo deformaron. Por ejemplo, si te fijaste en el poema que leí, hay un verso que dice, el dador de la vida, dice, los inventa el dador de la vida. ¿No? Y los frailes lo que hicieron fue eso. Antes no le pusieron lo que se inventa nuestro Señor Jesucristo, algo así. Casi. Pero donde decía Huitzilopochtli o Quetzalcóatl, algo así, que eran símbolos de energía creativa, ellos ponían Dios nuestro Señor. Cambiaban el término, ¿no? Entonces, bien que mal manosearon la poesía y algo se conserva de su pureza, pero no todo. No todo. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, qué tipo de elementos manejaban. Las flores, por ejemplo, el canto de las aves. Aquí abunda mucho en eso, porque son simbólicos. Hablar de las flores, sí, obviamente es hablar de la belleza, pero también es hablar de la vida. Porque la flor era el símbolo de la vida y de la belleza, efectivamente. Por eso la palabra poesía tenía dos formas de ser dicha, ¿no? Una sería Xochitlactoli, que era Xochitl flor, por la belleza que estoy diciendo y por la vida. Y Tlactoli es la palabra, entonces la palabra con flores, la palabra bella, la palabra hermosa, es la poesía. Y otra forma de decir poesía era In Xochitl Incuicatl. In Xochitl, flor otra vez, pero estaba el otro elemento poético, Cuicatl, que quiere decir canto. Claro, no se refiere al canto del ser humano, sino al canto de las aves. Entonces era un disfracismo en realidad metafórico, porque se está refiriendo a que de la misma manera que las aves pueden volar, ¿no? Que tienen esa posibilidad de volar y a través del vuelo expandir su canto, llevarlo lejos, hacerlo conocido lejos, así el hombre. La única posibilidad que el ser humano tiene de volar es cantando, o sea, poetizando, haciendo poesía, ¿no? Y la poesía pues, es bella, es una característica. Ahí no había la antipoesía. La maestra Brigitta Leander, en un libro que se llama así, In Xochitl Incuicatl, muy bello libro, se dio a la tarea de clasificar la poesía prehispánica. Wow. Y claro, la poesía filosófica, la poesía teológica, ¿no? La poesía de guerra, la poesía traviesa, le llama ella, traviesa. Es decir, que no es nada de todo lo demás, sino de pronto, no tanto travesuras, pero no sale de lo más común entre ellos, ¿no? Okay. La poesía de la naturaleza también, que en realidad ella las clasifica así, pero se relacionan. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando hablas de la poesía filosófica, hablas forzosamente de la muerte, porque un concepto que a ellos les angustiaba mucho y que tenían muy presente era la fugacidad de la vida, ¿no? Claro. Como una pintura. Nos borraremos, ¿no? Decían, ¿cómo decían? No me lo sé, pero algo así que como, aunque fuera de oro, se quiebra, aunque fuera de jade, se rompe, cosas así. O sea, no hay manera de preservarnos, tarde o temprano desapareceremos. El concepto de la fugacidad de la vida los angustiaba. Por ejemplo, recuerdo uno de estos cantos traviesos que dice la maestra Brigitta Leander, que habla a una mujer
Es raro, ¿no? No hay poemas de amor así como los que hoy conocemos, líricos. Sí, claro. No se hacía eso. La poesía prehispánica era una poesía más bien de índole social. El poeta hablaba no a título personal, sino a título social. Reflejaba el sentimiento colectivo. Claro. Entonces, hacer un poema de amor así muy personal era raro que se hiciera. Difícil. Sin embargo, este poema que recuerdo, a una Auyani, así se llama el poema, a una Auyani, que quiere decir a una alegradora, se le habla a una mujer. Una alegradora era, dicen algunos, una prostituta prehispánica. Que dice alguien, no, era mucho más que eso. Porque la prostituta se entiende que tendría relación sexual con sus clientes, ¿no? Aquí no. Por ejemplo, Nezahualcóyotl era muy dado en su casa, digamos, en su recinto donde él habitaba, reunir ciertos días, ciertas fechas, cierta hora, poetas de diferentes partes de los reinos, no solo del suyo, sino de los reinos en general. Entonces reunía un grupo de escritores, bueno, no escribían, de creadores, de intelectuales, pero obviamente se les ofrecía algo de comer, se les ofrecía algo de beber, ¿no? Se les daba comodidad, que se sentaran en petates, que estuvieran cómodos. Pero ¿quién limpiaba, quién decoraba el lugar donde iban a estar? Las Auyani, las alegradoras. Entonces ellas eran las que les servían las viandas, las que les preparaban todo, el lugar donde iban a estar cómodos. Y al final, si alguien lo deseaba, podía tener relación con ellas, relación sexual con ellas. Por eso dicen que era una prostituta. Era mucho más que eso, por supuesto. Pero era una alegradora. Se traduce como la que proporciona alegría. Entonces este poema de a una alegradora le habla el poeta, que no sabemos quién fue, porque no firmaban, no sabían escribir, no se preocupaban por decir que ellos habían sido los autores de los poemas. Entonces aquí no sabemos quién creó ese poema, pero le dice cosas muy bellas, le dice hermosa flor de maíz tostado. Le dice a la mujer, es bello, ¿no? Yo digo, hermosa flor de... Serán las palomitas, ¿no? Parecen flores y de maíz tostado. Dice, ¿cómo le dice? Hermosa, no me acuerdo, pero dulce, sabrosa mujer, le dice. Pero ve los adjetivos, dulce, sabrosa mujer, hermosa flor de maíz tostado. Solo te prestas, no, solo te vendes, dice, que no creo, pero bueno. El caso es que aún ahí, en ese poema, dice que alegre, travieso, sin embargo, cierra hablando de la muerte. Tendremos que irnos, dice, ¿no? Y lamenta eso, tendremos que irnos. O sea, a pesar de la alegría, tendremos que morirnos. Porque te digo que el concepto de muerte es algo muy presente en la filosofía. Entonces sí, la maestra Brigitta Leander separa los poemas, donde predomina un canto a los dioses, hay otros que se llaman cantos verdaderos. Por ejemplo, la fundación de Tenochtitlan. Hay poemas, no, estos son los cantos más trascendentales, dice ella, y los pone aparte. Y así, pero realmente todos se interconectan. Todos, ¿por qué? Porque hay elementos que aparecen en todos. Hablar del canto, hablar de las flores, son los elementos que más embellecen. No decir una flor en particular, sino las flores en general, sí. Entonces es muy bello eso. Y para recordar esta clasificación, ¿viene en algún libro, algún título? Sí, es el Inxóchitl Incuicatl, flor y canto, y es de Brigitta Leander. Pero no solo, porque realmente Brigitta, aunque es una investigadora, tomó mucho de lo que el maestro Ángel María Garibay Cá, un jesuita que se dedicó pues antes que muchos, ¿no?, al estudio de todo esto, y que al final logra 2 volúmenes que Porrúa publicó, bueno, un volumen pero en 2 partes, bastante gruesos cada uno, que se llama literatura prehispánica, no, literatura náhuatl. Así se llama, literatura náhuatl, son 2 volúmenes. Entonces ahí pues encontró muchísimas cosas y las que no las inventó. Entonces Brigitta Leander, mucho de lo que estaba ahí lo sacó de ahí. Igual el maestro León Portilla también, mucho tomó de ahí, porque León Portilla fue discípulo de Ángel María Garibay Cá. Sí. Claro, después muere el jesuita y Ángel María Garibay continúa su obra. De una manera brillantísima. Ya no había de dónde tomar conceptos que el maestro ya había vertido, sino que había que buscarlo. Entonces saca una tesis de doctorado, León Portilla, que se llama Filosofía Náhuatl, con un glosario, porque hasta ese momento no había diccionarios del náhuatl.
Por eso él se ve obligado a sacar un glosario al final del libro, que sería el primer diccionario que se empieza a utilizar. Y de ahí a buscar, ¿no?, para hacer otros diccionarios. Y se encuentran un diccionario que ya estaba, pero que no se había editado, de Ángel María Garibay-Cá, que se llama La llave del náhuatl. Él sí ya se había dado la tarea, pero no lo publicó. A partir de eso lo publica Porrúa también. A la fecha se consigue ese libro, La llave del náhuatl, donde por primera vez ya te puedes meter a estudiar el náhuatl en forma, ¿no? Porque no solo trae la palabra y qué significa, sino trae oraciones o textos completos para que ejercites una vez que ya repasaste todo el libro. Es muy bueno ese libro. Pero no el único, ya hay muchos. Es lo que decir, pero mira, ahorita al menos ya tenemos 2 recomendaciones, que es La llave del náhuatl y la de Brillita, ¿no? Xochitl Incuicatl o Floricanto. A mí, como paréntesis, interesante cómo el papel preponderante de la Iglesia tanto en la conquista como en el periodo virreinal, el periodo decimonónico. Sí. El papel de los jesuitas y estas órdenes como... No quisiera hablar como del monopolio de la intelectualidad, pero sí como los cronistas de toda, a lo mejor no de toda, pero de algunos aspectos relevantes del mundo prehispánico, del indigenismo, que enviaban cartas a través justamente a Europa, ¿no? Relatando de esa cantidad de cosas, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, sobre todo él, etcétera. ¿no? Sí. Sobre todo él con el libro de Historia General de las Cosas de la Nueva España, exactamente, ¿no? Que dicen es la enciclopedia del mundo prehispánico, porque él se da la tarea, no solo aprende el náhuatl, sino que se da la tarea en el colegio de Tlatelolco, la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue la primera escuela realmente que se crea aquí en México, rodearse de ancianos, de ancianos indígenas. Sí. Y como ya hablaba él el idioma, no tuvo que enseñarles el español, ya se podía comunicar con él y preguntarles, ¿no? Él hizo su organigrama y dijo, a ver, ¿de qué les puedo preguntar? Pues les voy a preguntar la medicina que utilizaban, qué enfermedades padecían y cómo las curaban, con qué. Y hay todo un apartado del libro que habla de eso. Y luego pues de la astronomía, por ejemplo, la mitología y la literatura también, la poesía, ¿no? En sí, todo lo que se le ocurrió lo preguntó. Entonces hace 12 volúmenes en realidad y los junta en un solo, que Porrúa tiene publicado en la colección, sepan cuántos. Sí, claro. Sí, un librote, ¿no? Y que se llama así, Historia General de las Cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún, pero es una enciclopedia, es maravilloso ese libro, sí. Es maravilloso y que ya llevamos 3. Sí, exactamente. Y 4, porque aquí tengo precisamente mi edición, la más antigua, porque después saldrá este libro que se llama 13 poetas del mundo azteca, Miguel León Portilla, saldrá como 15 poetas del mundo náhuatl. Ah, qué maravilla. Porque ya no nada más aztecas, ¿no? Sino de otros grupos se va encontrando. Y lo compiló don Miguel León Portilla. Es una joya este libro porque incluye la biografía de 13 poetas y poemas de esos 13 poetas. ¿Cómo fue que logró tanta información si, como ya dije hace un rato, ellos no daban su nombre? No firmaban, pero sí se nombraban a veces. Por ejemplo, yo Nezahualcóyotl sufro este dolor. Entonces, pues este es de Nezahualcóyotl. Por eso sabemos que hay. Ahora hay muchos poemas que se le adjudican a Nezahualcóyotl, que no dicen yo Nezahualcóyotl, pero dicen, no, pues es de él. Por ejemplo, el poemita que viene en el billete de 100. El de... Pájaro de 400 voces. Amo el canto del censontle, pájaro de 400 voces. Gracias. Sí. Claro. Amo el enervante perfume de las flores, y quién sé qué dice, pero amo más a mi hermano el hombre. Ese se dice que es de él, se le atribuye, pero no, porque leyendo lo que sí se sabe que es de él, se ve el estilo. Y no es su estilo. Entonces, ese no es de Nezahualcóyotl. Y otros igual se le adjudican, pero no es. Está bien que es el más famoso, pero no todo lo escribió él. Correcto, maestro. Tenemos una llamada del maestro Martín Catalán, de don Martín Catalán. Vamos a escucharlo. Don Martín, muy buenas tardes. ¿Nos escucha? Buenas tardes, amigo. Ahí está, sí. Sí, pues nada más para decirles que hay también un diccionario del náhuatl, que es de Carlos Montemayor. Sí, cómo no, famoso también. Ese es todavía mejor porque aparte de la palabra y la traducción, digamos, el significado, da luego datos muy importantes. Si es, por ejemplo, de botánica, da muchos datos sobre las plantas o sobre los animales. Es muy completo ese diccionario.
Sí. No, ¿Nos escucha don Martín? Claro. También, por cierto, estaba yo pensando en el diccionario de Cuitláhuac Macías. Sí. También publicó uno. Es ahí sí nada más la palabra en náhuatl, el español. Y claro, en otra parte el español y luego el náhuatl, ¿no? O sea, en ambas, pero solo, no da mayores datos. Que pudo haberlo hecho porque yo recuerdo que daba muchos datos filosóficos. La palabra tal, y bueno, sí, se traduce así, pero te daba muchos datos, representaba esto, simbolizaba, y era muy bueno. Pero no se dedicó a eso, no fue su pretensión hacerlo así. Claro. Oiga, don Martín, preguntarle, recientemente el gobierno de la Ciudad de México ha implementado el estudio del náhuatl en las escuelas. Usted, como ciudadano, ¿cómo ve esta medida? Pues muy buena. De hecho, hace algunos años, en una estación que escuchaba yo del IMER, que ahora ya la desaparecieron, también habían cápsulas de náhuatl. Ajá. Que eran como 5 minutos, una cápsula que hablaba de náhuatl y su traducción. Sí, claro, es una maravilla y es una reivindicación a nuestra vasta y rica historia lingüística. Lingüística, claro. Pero bueno, don Martín, pues le agradecemos mucho. Ya con justamente el diccionario que nos comenta, ya llevamos 4 o 5 libros mencionados en menos de 20 minutos. Oiga, don Martín Catalán, el próximo, y de una vez doy por primera vez el anuncio, favor, sí, claro. el día 27, o sea, dentro de 3 semanas, sábado, aquí en calle 33, número 59 de la Colonia Maravillas, aquí en esa, se va a presentar el libro de Cuitláhuac Macías, el de poesía, con motivo de su primer aniversario luctuoso. Así que le estamos informando para que vaya reservando esa fecha a las 6:30 de la tarde. ¿Cómo no? Sí, está usted invitado y obviamente están invitados todos nuestros amigos que nos escuchan. El sábado 27 de junio a las 6:30 de la tarde, presentación del libro de Cuitláhuac, Pájaros de tanto viento, en calle 33, número 59, Colonia Maravillas, en Ciudad Nezahualcóyotl, con motivo de su primer aniversario luctuoso. Qué rápido se fue este año. Caray, sí. Pero bueno, don Martín, lo esperamos y pues muchísimas gracias, como siempre, por aportar de manera importante aquí con una recomendación al programa, don Martín. Un abrazo para todos y hasta luego. Hasta luego y gracias. Abrazo, don Martín. Pues ahí está, tenemos otro diccionario. Y justamente mencionaba lo del tema de las escuelas porque cómo causó revuelo a la medida. Sí. Porque se vio desde el punto de vista utilitario y la gente decía, es que eso ¿qué le va a servir a mi hijo para el trabajo? Pues, híjole. Pues al hijo puede que no mucho, pero al país sí, porque podríamos decir, las lenguas se van desapareciendo, ¿no? Exacto. Yo leía, no sé qué tan cierto sea, yo supongo que sí, que en el momento de la conquista de Tenochtitlan en 1521, había 105 lenguas. Actualmente quedan 68. Sí, han ido. De hecho, leía que hay una lengua en Baja California Norte, que se llama, el grupo humano que la hablaba se llama Cual, los Cual, con H intermedia, los Cual, y que actualmente quedan dos hablantes. Dos señoras, la mamá y la hija. Doña Daría, que tiene 70 y tantos años, y su hija, no me acuerdo cómo se llamaba, Teresa creo, de 50 y tantos años. Entonces bastará con que una de las dos muera para que el INAH, o ¿cómo le llaman? El INAH. Lo decrete automáticamente extinto. No, qué bárbaro. Porque ya no se podría hablar. Claro. Ahorita lo hablan porque entre ellas dos, ¿no? Después de eso, ya nada. Y es muy triste que vayan desapareciendo, porque quieras o no, son parte de nuestra cultura, ¿no? Como dices tú, nuestra historia lingüística. Sí. Y es verdad, pero bueno. Pues qué bueno que podamos de pronto en programas como este dedicar, al menos a través de la literatura, a hablar de eso. Tengo aquí todavía, podemos anunciarlo antes de irnos al corte, libro que es un clásico de José Luis Martínez, Nezahualcóyotl. Es la biografía, primera biografía así larga, digamos, ambiciosa, con toda la obra, toda la poesía que él escribió y otros textos que se le adjudican, que apareció, ¿no?
Está en Lecturas Mexicanas, número 39, de la SEP, por supuesto. Sí, claro. Se consigue, esta edición no, esta es muy vieja ya, pero se consigue actualmente, está en el Fondo de Cultura Económica. Es lo que le sirve ahí el logo del Fondo de Cultura. Pero fue la SEP la que en aquellos tiempos obligó a todas las editoriales a aportar algún título para que ella lo reprodujera. Y eran libros de 20 pesos, muy baratos en aquel momento. Sí. Ahora, pues 20 pesos ya menos todavía, pero en aquel tiempo ya eran muy, muy baratos. Claro. Y esta es una joya, Nezahualcóyotl, de José Luis Martínez. Sí, bueno, no pretendo hacer un comercial, pero bueno, el Fondo de Cultura Económica, como un organismo adscrito al gobierno federal, hay que decirlo, hay títulos que justamente relacionados con el tema prehispánico, obras universales, vaya, obras imprescindibles dentro de nuestra literatura nacional como internacional. Hay títulos de menos de 100 pesos. Sé que ya no valen 20 pesos. No. Pero sí. Se pueden encontrar títulos de en 50, 60, 70 pesos y libros muy buenos. Muy buenos. Entonces, ahorita que menciona precisamente de Nezahualcóyotl, que lo veo y yo calculo unas 300 páginas a lo mejor. Estaría interesante que pues la gente se pudiera dar una vuelta y conocer más sobre... Sí, 332 páginas. Fíjese. Conocer más precisamente sobre parte de nuestra historia. Estamos a 2 minutitos del corte, maestro. Dejo una pregunta. A ver. Mire, más bien preguntarle cuáles son los temas más recurrentes. Ya mencionamos algunos, pero ¿cuáles podrían ser los temas más recurrentes en la poesía de Nezahualcóyotl? Eso. ¿Que la contesto o regresamos? No, sí, hay tiempo. ¿Hay tiempo? Sí, los temas más recurrentes. Pues ya dije, antes que nada la filosofía. Y la filosofía en torno a eso, a la fugacidad de la vida y a la muerte, pero la naturaleza en general. Claro, el ser humano le preocupa, pero repito, era un tipo de poesía social. No decir desde mí, ¿no? Me duele esto, me duele aquello. Lo que pasa es que el hombre vive etapas y de acuerdo a esas etapas se escribe. Por ejemplo, si vamos a los orígenes de Nezahualcóyotl, sabemos que era hijo de un personaje de nombre Ixtlilxóchitl, su padre que era el Tlatoani de Texcoco, y Nezahualcóyotl era su primogénito, o sea, iba a heredar ese puesto, ese cargo, ¿no? Pero en aquel tiempo esta región, el Valle de México, estaba dominado por el grupo Tecpaneca. Los tecpanecas de Azcapotzalco. Claro. Entonces ellos, que obviamente era un grupo en ascenso, en crecimiento, cada vez necesitaban más tierras para mantenerse bien y llegaron hasta Texcoco. Entonces, quisieron despojar a Texcoco, que obviamente no se dejó, se defendieron, hubo una guerra ahí, que ganaron los tecpanecas propiamente en un principio. Entonces Ixtlilxóchitl llegó un momento en que tuvo que huir para salvar la vida y se llevó a su hijo, por supuesto, y a otros hombres. Finalmente los alcanzan, él esconde al niño. Es famoso, hay el dibujo prehispánico, ¿no? Donde está Nezahualcóyotl escondido en un árbol frondoso, mirando desde ahí cómo matan a su padre. Porque los alcanzan finalmente, tratan de pelear todavía, defender la fuga del muchacho, y muere el papá, y mueren otros. Y el joven queda ahí, escondido. Lo quieren encontrar, porque como va a ser el heredero de Texcoco, y ellos no quieren herederos, quieren quedárselo ellos, al estilo Trump, ¿no? Maestro, perdón que lo interrumpa, vamos rápidamente a un corte y regresamos rápido en Su Tinta Radio por Enesa Radio 97.3 FM, no se vaya. Sí. Escuchas Enesa Radio 97.3 de tu FM. Hoy la salud se acerca. Llega a la sierra, al pueblo, a la última casa. Cada día más cerca de ti, hasta tocar tu puerta. Más de 18 millones de consultas gratuitas en las que la salud llegó, acompañó y cuidó. Con salud casa por casa, la UNED y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Escuchas
en Nesa Radio 97.3 de tu FM. La educación es un derecho, no un privilegio. Somos uno de los países con más becas del mundo. 15 millones de niñas y niños en primaria y secundaria pública tienen la Rita Cetina. 4 millones de jóvenes en preparatoria, la Benito Juárez. Y más de 590,000 estudiantes de universidad, la Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra. Son más de 20 millones de becas en todo el país. La honestidad y el amor al pueblo dan resultados. Gobierno de México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 FM. Amigos míos, poneos de pie. Desamparados están los príncipes. Yo soy Nezahualcóyotl. Soy el cantor, soy papagayo de gran cabeza. Toma ya tus flores y tu abanico. Con ellos parte a bailar. Tú eres mi hijo, tú eres Yoyontzin. Toma ya tu cacao, la flor del cacao que sea ya bebida. Hágase el baile, comience el dialogar de los cantos. No es aquí nuestra casa, no viviremos aquí. Tú de igual modo tendrás que marcharte. Estamos de regreso en su Tinta Radio por Nesa Radio 97.3 FM y estamos recordando, conmemorando al gran poeta tlatoani Nezahualcóyotl. Sí. ¿Y qué acabamos de escuchar, maestro? El poema de él, uno de los primeros poemas, Poneos de pie se llama. Poneos de pie. Sí. Me llama la atención cómo introduce los elementos tan característicos de la cultura mexicana, como por ejemplo el cacao. Sí, el cacao. Es esa moneda de cambio tan importante, ¿no? Sí, que teníamos. Aunque aquí no se refiere a eso, ¿no? Sí, justo. Se refiere a la bebida. Toma ya tu cacao, dice. La flor del cacao que sea ya bebida, dice él. Sí, porque además, sí, tenía un valor económico, por decirlo así, pero también tenía el valor del consumo. Del consumo, sí, maravilloso, sí. Por supuesto, maestro. Y estamos precisamente entrando un poco en materia en torno a la vida de Nezahualcóyotl. Sí, en esto estábamos. Por eso decía yo, así esta remembranza de la muerte de su padre Ixtlilxóchitl y de él que salva la vida y ve, sin embargo, cómo lo matan, hay un trauma y él tiene 16 años. Cuando ya se va el enemigo buscándolo, porque decía yo, no lo quería perdonar. Mató a uno y eso fue un triunfo, pero tenían que buscarlo y matarlo para que el reino de Texcoco quedara abiertamente en sus manos. Mientras estuviera Nezahualcóyotl, que iba a crecer, obviamente, habría la posibilidad de que lo peleara, ¿no? Lo reclamara. Entonces había que matarlo. Y lo buscaron, pero no lo encontraron. Él se escondió. Primero fue a Tlaxcala. Fue a Chalco también, se escondió en estos reinos y finalmente llega a México Tenochtitlan, que no era en ese momento todavía el México Tenochtitlan poderoso que después será, no, todavía no, pero la madre de Nezahualcóyotl era hija de Huitzilihuitl, ¿cómo se llama? Que era el tlatoani mexica. Okay. Entonces era una princesa, dicen que no existían príncipes ni reyes ni nada de eso aquí, pero bueno, era hija del tlatoani. Por eso él puede llegar allá, porque es familiar de ellos, y lo esconden, por supuesto, ¿no? Y finalmente ya no lo buscan. Muere Tezozomoc, que era el tlatoani tecpaneca, muere. Mastla, su hijo, asumirá ahora el poder y seguirá buscando a Nezahualcóyotl, que es joven igual que él. No lo encontrará, y finalmente surge lo que se llama la Triple Alianza. Nezahualcóyotl hace pacto con, obviamente, México Tenochtitlan, con Tlacopan, que ahora está Cuba, y bueno, Texcoco, ¿no? Entonces ya surge la Triple Alianza y ya hacen un pacto de solidaridad en contra de los tecpanecas de Azcapotzalco y lograrán con el tiempo vencerlos, derrotarlos. Tanto que el mismo se dice que él de manera personal mató a Mastla, ¿no? Puede ser que sí. Entonces, pero ya con eso se libera. Porque si bien Texcoco estaba en manos de Azcapotzalco, al morir ya el tlatoani, los que están gobernando huyen, entonces ya entregan el reino. Y Nezahualcóyotl en 1428, perdón, me fui 100 años recupera ese reino y a partir de entonces empieza la verdadera historia de él. Ya no es fugitivo. Pero ¿por qué decidí contar
partes de la vida de Nezahualcóyotl, porque decía yo, el poeta no era uno solo, se puede hablar de varios poetas según la etapa que esté viviendo. Por ejemplo, él tenía 16 años, pero ya hacía poemas. Entonces, por ejemplo, hay un poema que se llama Canto de la Huida. Anda huyendo, anda fugitivo. Y obviamente ahí aparecen elementos que no van a aparecer en otros poemas. De pronto este de Alegraos o de Poneos de Pie son poemas más tranquilos. Están en alguna sesión rodeado de los intelectuales, los poetas del lugar, y puede referirse de esta manera, enumerar, ¿no?, elementos que le son propios y agradables a todos. Pero en el de la Canto de la Huida no. Habla de la muerte, sí. Habla de la angustia de la vida, ¿no?, la fugacidad de la vida. En fin, pero es diferente. Entonces podemos hablar de diferentes poetas, pero todos con un estilo de grandilocuencia. Okay. Era un poeta grande desde que era jovencito. Joven. Qué maravilla. Y toda una odisea, ¿no? Sí. Para llegar a la figura emblemática que conocemos como Tlatoani. Sí, cuando empezamos tú enumerabas sus muchas actividades. Correcto. ¿No? Dijiste no solo poeta, sino además gobernante y filósofo y arquitecto, sí, y quizá más cosas. Aquí encontré estas muchas cosas que hizo ya siendo el Tlatoani, porque la palabra Tlatoani viene de Tlamatinime, y Tlamatinime significa sabio. Maestro, sabio. Entonces él era un Tlamatinime. Muy joven, por cierto, porque otros alcanzaban su sabiduría o ese nivel, digamos, a una edad mayor. Y él no, él desde muy pequeño ya lo pudo alcanzar. Tlamatinime. Son palabras que se mezclan, por ejemplo, también se mezclan con Tlahuili. Y Tlahuili significa luz. Entonces, por ejemplo, Tlatoani viene a ser algo así como el que da luz con su palabra. Porque la palabra es Tlactoli. Tlactoli. Entonces, el que da luz con su palabra. Sí, claro. Sí, entonces tenía que ser un sabio el que gobernara. Sí, totalmente. Y poeta. Por eso decíamos en alguno de los programas, pues ya muy anteriores, que las culturas antiguas, sea la china, la persa, ¿no?, que ahora están de moda porque son los iraníes, que en ese tipo de culturas tan antiguas pareciera que era un requisito, ser una exigencia, ser poeta para poder ser gobernante, ¿no? Sí. Y en México, Tenochtitlan, no era la diferencia. También aquí se requiere. Pero aquí están algunas de las cosas que hizo Nezahualcóyotl ya como gobernante en Texcoco. Correcto. Dice, gobierno y reformas. Primero, estructura política y administrativa. Creó varios consejos, el Consejo de la Música, el Aroma y la Palabra. Qué maravilla. ¿No? Muy humanista y en ese sentido, ¿no? Y órgano encargado de la política cultural, la educación y las ceremonias públicas. Este consejo supervisaba los Calmecac, regulaba las representaciones artísticas y mantenía los archivos históricos del reino. Eso, fíjese, el tema de la Calmecac. Justamente, pues bueno, él como parte de la nobleza era la única que tenía el acceso a ese tipo de formación. Sí. ¿No? Bueno, a ese y a otros, porque había varias escuelas. Había dos escuelas, ¿no? La Calmecac y había más. Sí. Sí, lo que pasa es que yo he visto que informan luego, ¿no?, en los libros de historia, que la diferencia entre el Calmecac y el Telpochcali es que al Telpochcali iban niños del pueblo. Sí. Plebeyos, o como los que no eran de la nobleza. No eran de la nobleza. Y al Calmecac iban los nobles. Pero la cosa no era así de simple. Okay. No, más bien era como ir a la primaria en el caso del Telpochcali y en el Calmecac como ir a la prepa. Claro. Sí. O sea, era un tema de especialización. Exacto. No era tanto el que tuvieras o no, porque además la educación era obligatoria. Todos los niños tenían que ir a la escuela y no los iban a discriminar ya de entrada. Tú eres inferior y él es superior. No, todos iban al Telpochcali y luego ya seguían sus estudios y iban al Calmecac. Pero había otras escuelas, por ejemplo, estaba lo que llaman la Casa del Canto. Caray, ¿y esa? El Cuicacali. ¿En qué consiste el Cuicacali? Era la Escuela de las Artes. Por eso es Cuicatl Canto y Cali Casa, la Casa del Canto, de las Artes. Ahí podías estudiar, sí, para poeta o para músico o para pintar, pues, ¿no? Que tienen un nombre, no me acuerdo ahorita, pero bueno. Pero las artes en general. Era una escuela de artes. Dicen los españoles que eran grupos salvajes, ¿no? Bárbaros. No. Hay una polémica actualmente en torno a una
personaje, yo creo que deleznable de allá de Madrid, Sí. del Consejo de Madrid, que viene a tratar de educarnos como si todavía... Sí, la mujer está horrible, sí. Sí, y me parece lamentable porque aborda el tema indígena y prehispánico de forma tan superficial. Sí. Que seguramente todo esto que hablamos en 3-5 minutos, estoy seguro que lo ignora por completo. Totalmente, sí. Para ella el tema de ver un cráneo era porque nosotros éramos bárbaros y salvajes y etcétera, pero al contrario, creo que había una mayor profundidad y un entendimiento de la finitud, de la muerte, de lo que había más allá incluso, y eso es maravilloso. Una cosmovisión y una cosmogonía que tenemos aquí es fabulosa. Y pues bueno, perdón, me desvié del tema. No, sí, pero está bien porque estamos hablando de las escuelas y es básico, ¿no? Para cualquier actividad ya lo estamos viendo. Y había una última escuela todavía superior, que era la universidad. Fíjate eso, qué maravilla, ¿no? Ixachilán, que es universal, significa la palabra universal. ¿Qué es lo que significa universidad? Sí, entonces ahí ya se especial, porque uno oye mucho que dice, bueno, sabían mucho de matemáticas, sabían de medicina, sí, pero ¿dónde estudiaban? Pues en la universidad, como cualquier cultura, ¿no? Bueno, pues había, ve nada más el nivel. Que eran maravillosos astrónomos. Bueno, por ejemplo, la mayor mayas. Referencia, los mayas. Los mayas, sí, más que los mexicas, ¿no? Totalmente. Sí, pero también tenían lo suyo acá. Porque además esas culturas estaban en contacto unas con otras. Sí. Sí. Por ejemplo, los aztecas ya estaban cerca de inventar un sistema de escritura. Si les hubieran dado un poquito más de tiempo, lo hubieran logrado. Porque los mayas ya la tenían. Y ya había intercambios. Claro, el idioma era diferente. Pero no el proceso de escribir. Entonces, tarde o temprano lo iban a lograr. De hecho, ya estaban haciendo códices. Los códices que encierran, pues símbolos, igual que las letras. Nada más que no eran símbolos fonéticos, sino símbolos ideogramáticos. Sí, por ejemplo, poner pies, ¿no? Ponían un símbolo, ¿no? Que podía ser, por ejemplo, si estás hablando de Nezahualcóyotl, pues tiene que ser el coyote. Un coyote. Claro. Y luego ponían piececitos, huellas, como de patito, ¿no? Que llegaban hasta donde estaba otro símbolo. Y ya ahí ponían una fecha y entonces ellos recordaban, fue el año tal, fue cuando Nezahualcóyotl caminó hasta tal lugar, a Chapultepec, y se entrevistó con fulano y todo, porque aquí está su símbolo. Sí, claro. ¿Y de qué hablaron? Y ahí es donde la memoria, que era el elemento esencial para poder sacar adelante todo lo que era la cultura, memorizarlo, ¿no? Lo que ayudaba mucho. Fue en tal año, sí, y dialogaron de esto y esto y esto. Y esto. Los maestros tenían que tener esa capacidad y la daban a los niños. El primer gran conocimiento de los niños prehispánicos era la memorización, es decir, ejercitar la memoria. Claro. Sí, no, una cosa extraordinaria. No, era extraordinario el sistema de organización social y política que tenía la antigua Tenochtitlan. Ellos, para conservar memorias, digamos, tenían varias actividades. La memoria era lo principal, pero también los códices, como ya dije. Era un sistema de escritura muy rudimentario, muy a lo suyo, pero ya iba evolucionando. Claro. Tarde o temprano iban a llegar a un alfabeto. Iban a llegar, pero bueno, ya no les dieron tiempo. También los murales. En los murales pintaban cosas, murales pues, pero esos murales no eran nada más arte por arte. Algo decían, algo encerraban. Entonces ahí lo dejaban plasmado y lo tenían que ir a ver los niños, estudiarlo con su maestro. Totalmente. Creo que eso es lo maravilloso, el tema de la concepción de lo comunitario en el mundo indígena, en torno a, bueno, claro, tiene un sistema político, lo que en la primaria y secundaria nos enseñaban como un sistema político teocrático militarista, sí. Sí, pero más allá de eso, el tema de la visión de comunidad y de la cohesión social y de su estructura, estaban muy bien establecidos. Sí, cómo no. Prehispánicas, maestro. Todavía tenemos tiempo. Quisiera entrar a temas de letras, de poesía. Sí. Preguntarle, ¿se puede calcular algún número aproximado de poemas? Sí, cómo no, se sabe el número. No queda mucho, ¿no? Poemas de poetas prehispánicos no son arriba de unos 2,200.
Okay. Sí, es lo que se conserva. Obvio, se sabe que había muchísimo más. Bueno, sí, claro. Pero es que hubo una acción ahí terrible por parte de Hernán Cortés, a quien la mujer está horrible que nombraste hace rato, alabó, ¿no? Saltó que era un asesino terrible. Me acuerdo que dialogábamos con una compañera poeta española, actual, y pues le decíamos, ustedes los pinches españoles, y entonces se enojó en cierto momento y le dijo a Cuitla, bueno, pero ¿por qué me insultas a mí? El que vino a invadir tu país tiene nombre y apellido, miéntale su madre a él, a mí no. Sí, no, claro. Despierta siempre un buen debate, ¿no? Sí, cómo no. El tema de Es que como dicen algunos historiadores, según lee uno, hicieron uso excesivo de la crueldad con los indígenas. Tanto que eran más de 16 millones de indígenas cuando se consuma la conquista en 1521 y un siglo después quedaba 1,5 millones. Sí. ¿No? Entonces, claro, porque ellos los esclavizaron, los sobreexplotaron y los mataron. También porque trajeron enfermedades que los indígenas no conocían, como la viruela, que ya se sabe, pero otras también, que mataron gente desde aquí, desde el valle hasta todo el sur, la zona maya, ¿no? Totalmente. Creo que la narrativa o el discurso de que la merma en la población a raíz de las pandemias, me parece que trata de maquillar un poco justo, y dice muy bien, la crueldad. Sí, el exceso. Esta parte de un exterminio evidente por parte de no solo de la población, sino también de los símbolos culturales y religiosos. De eso se trata. Y este es el hecho que decía yo, que Cortés actuó indebidamente, bueno, con una crueldad tremenda. Se entera de que no saben escribir, que escriben en su mente, y lógicamente dice, entonces los viejos son los que más saben. Hay que matarlos. Sí. Se ordena que maten a los ancianos. Y si no ha sido por los frailes, precisamente españoles, que los protegen por lo que haya sido, ¿no? Pero los protegen. Mucho del conocimiento que todavía hoy conservamos, que es bien poco, del 100% nos queda una miseria, pero gracias a este hecho de los frailes de salvar a los ancianos, se conserva mucho del conocimiento que actualmente poseemos de ellos. Sí, porque para Hernán Cortés el propósito era acabarlos, como ahora con Gaza, ¿no? Que Netanyahu quiere acabar con todos los gazatíes. Con los palestinos. Sí, los palestinos, acabarlo, quedarse con su territorio. Pues aquí era lo mismo, por eso se habla ahora de un genocidio. Exacto. Que los españoles cometieron un genocidio con nuestros indígenas. Y es verdad. Sí. Y es verdad. De Nezahualcóyotl se conservan 30 poemas más o menos, que se sabe exactamente que son de él. Y hay por lo menos otros 30 que no hay seguridad. Que no sabemos. No sabemos. Pero se sabe que hay 31 que son de él. Y más de 2,000 en general. En general. Y muchos de ellos los tenemos en el libro de León Portilla, 13 poetas del mundo azteca. De hecho, hay poetas que solo tienen uno, no se conoce más, ¿no? Por ejemplo, y fíjate, varios de los que están aquí, por ejemplo, Nezahualpilli, que fue el hizo mayor de Nezahualcóyotl, también fue poeta. Pues digo que para ser gobernante pareciera que era un requisito ser poeta, porque Axayácatl, el gobernante de Tenochtitlan, también fue poeta, y aquí está. ¡Qué maravilla! Macuilxóchitl, en fin, todos los grandes poetas fueron gobernantes. Xcacamatzin, el gran amigo de Nezahualcóyotl, que dicen que lo traiciona y le quita a su mujer, era poeta, y un gran poeta, muy romántico, muy bello. Es el poema más bello que he leído de la poesía prehispánica, el poema romántico de Cuacuauhtsin. Qué maravilla. Sí. Imagínense que ahora regresara a esa tradición de que nuestros gobernantes sean poetas. Ya alguien lo decía en este programa hace años, decía, si los malos gobernantes que ha tenido México, en ese momento todavía estaba Peña Nieto, ¿no?, para hablar de malos gobernantes, si los malos gobernantes de este país fueran buenos lectores de poesía, no serían malos gobernantes. Totalmente. Sí. ¿Se acuerda? No quiero profundizar, se acordará aquella pregunta que le hacen en una feria del libro al expresidente Peña Nieto. Sí. De sus 3 libros favoritos. Los 3 libros que hayan marcado su vida, ¿no? Su vida. Y no pudo. La Biblia, y luego confundió uno de Krause, que era el de la silla Fuentes. Del águila, que era desde Fuentes, sí. Tremendo. Maestro, porque, miren, nos quedan unos minutitos. Sí. ¿Por qué no nos lee algo? Sería muy bueno. Nos gustaría escuchar algo. El maestro, sí, claro que sí. Mientras, en lo que busca un poema, comentar como dato que Nezahualcóyotl muere de causas naturales. A una edad avanzada para aquel entonces, 70 años. 70 años.
¿no? 70 años. La esperanza de vida en México creo que actualmente es de 70, 75, entre 70 y 75. Entonces, vaya, qué buena edad, ¿no? Sí, cómo no. En Europa se morían a los 50, 55. Ah, sí. El tema y acababan sin dientes. El tema de la sanidad en Europa es un caso, ¿no? Sí, no. En aquel entonces, por que supuesto. te cayera encima la vacina. No, sí, no digamos. Algo horrible. Mira, tengo aquí a la mano precisamente el canto de la huida, cuando anda, es muy jovencito y anda huyendo. Que es largo, bueno, no tanto que no se pueda leer. Fragmentito. Sí, claro. Dice de Nezahualcóyotl cuando andaba huyendo del señor de Azcapotzalco. Dice, en vano he nacido, en vano he venido a salir de la casa del Dios a la tierra. Yo soy menesteroso. Ojalá en verdad no hubiera salido, que de verdad no hubiera venido a la tierra. No lo digo yo, pero ¿qué es lo que haré? Oh, príncipes que aquí habéis venido, vivo frente al rostro de la gente, ¿qué podrá ser? Reflexiona. ¿Habré de erguirme sobre la tierra? ¿Cuál es mi destino? Yo soy menesteroso, mi corazón padece, tú eres apenas mi amigo en la tierra aquí. ¿Cómo hay que vivir al lado de la gente? Obra desconsideradamente. ¿Vive el que sostiene y eleva a los hombres? Vive en paz, pasa la vida en calma. Me he doblegado, solo vivo con la cabeza inclinada al lado de la gente. Por esto me aflijo, soy desdichado. He quedado abandonado al lado de la gente en la tierra. ¿Cómo lo determina tu corazón, dador de la vida? Salga ya tu disgusto, extiende tu compasión. Estoy a tu lado, tú eres Dios. ¿Acaso quieres darme la muerte? ¿Es verdad que nos alegramos, que vivimos sobre la tierra? ¿No es cierto que vivimos y hemos venido a alegrarnos en la tierra? Todos así somos menesterosos. La amargura predice el destino, aquí, al lado de la gente. Que no se angustie mi corazón, no reflexiones ya más, verdaderamente apenas de mí mismo tengo compasión en la tierra. Es muy bello ese verso, ¿eh? Verdaderamente apenas de mí mismo tengo compasión en la tierra. Ha venido a crecer la amargura junto a ti y a tu lado, dador de la vida. Solamente yo busco, recuerdo a nuestros amigos. ¿Acaso vendrán una vez más? ¿Acaso volverán a vivir? Solo una vez perecemos, solo una vez aquí en la tierra, que no sufran sus corazones junto al lado del dador de la vida. Uf. Muy... Se siente muy personal. Sí, ¿no? Sí, cómo no. Está sufriendo el que escribió cuando eso. Dice, no hemos venido aquí a la tierra a alegrarnos, digo, ay, caray. Sí. ¿no? Sí. Se siente su pena, sin duda. Sí, cómo no. Pues ahí está, ya te adelantaste y dijiste que murió de muerte natural. Correcto, de muerte natural a los 70 años. A los 70 años, sí, había nacido en 1402 y murió en 472, o sea, en el siglo XV. Ya no le tocó vivir la invasión española. ¿Qué hubiera escrito, no? Nezahualcóyotl. Hay un poema, por cierto, en el libro de Brigitta Leander, que habla de... El que escribe está viendo la conquista y dice, solo comíamos gusanos y tortas de mosco. Las aguas de la laguna estaban rojas de sangre. Describe lo que está viendo vivir, lo que está viendo en ese momento, la conquista. No, claro. Es muy trágico ese poema, ¿eh? Uf. A ver si en otra ocasión lo podemos leer. No tiene autor conocido. Ok. Tenemos, preguntaron tal vez un poco fuera del tema, pero relacionado, no sé. ¿Algún otro tlatoani que se le compare en tema de poesía? Sí, yo ya nombré varios, Axayácatl, pero yo creo que Cuacuautzin, su gran amigo, que es el con el que vive aquella anécdota que dice León Portilla, fue el único acto deshonesto de Nezahualcóyotl. A lo mejor con eso terminamos hoy. ¿Cuál fue su único acto deshonesto? Que dicen que ya Nezahualcóyotl tenía cierta edad para casarse, para procrear hijos, pero que no lo había hecho porque no había encontrado una mujer que le pareciera adecuada. Entonces andaba medio deprimido, alterado, y un día salió de su casa y salió caminando a la orilla de la laguna y sin darse cuenta realmente llegó hasta ¿cómo se llama? Tepexpan. Y ahí Tepexpan era un reino pequeño que dependía de Texcoco, era parte, digamos, de Texcoco. Pero ahí gobernaba Cuacuautzin, que era amigo de Nezahualcóyotl, amigo personal de Nezahualcóyotl, más joven que él, de hecho,
poeta también, entonces era frecuente que se vieran en las reuniones de poetas que se congregaban. Entonces llegan Nezahualcóyotl allá, pero lo ven venir desde lejos, y ay, viene solito, ¿no? Entonces trae guaruras, entonces salen a recibirlo, el mismo Cuauhcuauhtzin se abrazan, y lo invita, ven, pasa a mi casa, lo lleva y ahí lo invita a comer. Y el otro, pues sí, pues bueno, ya llegué aquí, ¿no? No tenía muchas ganas de visitar a nadie, pero pues ya llegué. Entonces ya se sientan en los petates y llama Cuauhcuauhtzin a su prometida. Se va a casar con Azcalzochitzin, que era una hija del Tlatoani Chimalpopoca, me parece, de aquí, de México, Tenochtitlan. Ya la pidió en matrimonio, aunque es muy joven ella. Entonces él se la lleva, pero no se ha casado con ella, la está dejando madurar para poder casarse. Entonces le presentan esa Nezahualcóyotl y le dice, trae comida, vamos a comer, trae todo lo que sea. Y ya ella se encarga de conducir a los sirvientes y les traen de comer el pulque, todo lo que van a comer. Comen, departen y hay poesía de por medio porque los dos son poetas. Es bella, es sabroso el ambiente. Y están tomando además el alcohol del pulque. Así que Nezahualcóyotl en cierto momento se siente pues, ya animado, ya no viene triste como venía, como llegó. Entonces se pone a pensar en serio, oye, pero ¿por qué me siento tan agudo? Bueno, porque es mi amigo seguramente, pero qué raro. Y están en esto cuando de pronto ella viene a recoger ya las cosas y se acerca a él, bueno, queda su cara cerca de él y él la está viendo y dice, ya sé de dónde viene el bienestar que estoy sintiendo de esta mujer tan hermosa. Cómo quisiera que fuera mía, pero con ella me casaría. Pero ¿cómo? Si es de él, es de Cuauhcuauhtzin y Cuauhcuauhtzin es mi amigo, ¿no? Sí. Yo no podría tomarla a menos que algo le pase a él. Y ahí viene el delito. No, bueno. Lo envía a pelear a Cuauhcuauhtzin contra los tlaxcaltecas. Pero además le dice, tú vas a la vanguardia, tú vas al frente. Tienen que matarte, ¿no? Pero no se lo dice así. Cuauhcuauhtzin se da cuenta. Me está mandando a morirme. ¿Por qué? ¿Qué le hice yo? Y lo dice en su poema, tú me odias, tú me mandas a la muerte. Y finalmente tiene que obedecer, sin embargo, y se va, y lo matan. Entonces ya Nezahualcóyotl viene por la muchacha, se la lleva, le dice, pues ya no te vas a poder casar, pero yo quiero casarme contigo. Entonces ya se la lleva y ella acepta casarse con él, Azcalzochitzin se llama. Y de ahí nacerá el primogénito de Nezahualcóyotl, que es precisamente Nezahualpilli, que con el tiempo llegará a ser tlatoani también de Texcoco y poeta. Aquí viene un poema de él en los 13 poetas del mundo azteca. Qué historia, ¿no? Que no, tremenda y... Tremenda, sí. Y nos deja la enseñanza de que el amor lo puede todo, pero tanto para bien como para mal, ¿no? Para mal, sí. Puede ser a veces muy intenso. Sí. Bueno, maestro, pues llegamos al final de este gran programa. Le agradezco muchísimo que nos haya ilustrado con estas anécdotas, estos poemas, estos pasajes históricos. Y pues nos vemos la siguiente semana, sí, maestro. Cómo no, están invitados nuestros oyentes. Perfecto. ¿Nos recuerda rápidamente lo del maestro Cuitláhuac? Sí, Cuitláhuac Macías, acuérdense, gran poeta mexicano y de aquí de Neza, hablaba 3 idiomas y 3 más los entendía bastante, el francés, el portugués y el italiano, era tremendo el tipo, tenía 3 cerebros, le decíamos como burlándonos de él porque era tremendo, pero gran poeta y ahora que él ha fallecido hace un año, el grupo de poetas en Constitución le editó su libro, toda su poesía en un libro que se llama Pájaros de tanto viento. Se cumple ya su primer aniversario luctuoso y con ese motivo vamos a presentar el día 27 de este mes de junio a las 6:30 de la tarde en calle 33, número 59, en la Colonia Maravillas, aquí muy cerca de la avenida Riva Palacio, calle 33, número 59, el libro de Pájaros de tanto viento. Así que lo estamos invitando, pero les vamos a estar repitiendo en los próximos programas. Correcto. Muy bien, maestro, pues muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Dani. No, al contrario, Abraham, muchísimas gracias que nos acompaña en cabina y nos vemos la siguiente semana. Se queda con la programación de Nesa Radio 97.3 FM. Hasta pronto. Hasta luego. Un capítulo se cierra y se abre otro que juntos disfrutaremos en nuestra siguiente emisión. Gracias por acompañarnos y ser parte de En Su Tinta Radio y cultivar el mundo que es posible. Hasta la próxima.